¿Qué tal? Qué gusto verte el día de hoy. Y es que hoy te traigo el quinto video en esta serie en la que te estoy hablando sobre la historia del LED, sobre ese dispositivo electrónico que ha revolucionado la tecnología moderna, que sigue estando vigente hasta nuestros días y nos proporciona esa luz eficiente, esa luz duradera y obviamente luz que no genera tanto calor. Hemos abordado desde sus inicios, desde lo más primitivo, desde el carborundo, el carburo de silicio, hasta los inventos de Oleg Losev y hasta el descubrimiento y la invención del LED infrarrojo por dos ingenieros estadounidenses. El día de hoy vamos a pasar a un siguiente nivel. Vamos a avanzar en la historia y vamos a ver cómo ese LED infrarrojo que producía luz invisible al ojo humano pasó a emitir luz y color que sigue estando vigente hasta nuestros días. Así que sin más, presta mucha atención porque comenzamos con el quinto episodio de la historia del LED. Y hay que remontarnos al año 1962. Ha pasado tan solo un año después de que los ingenieros Beard y Pittman lograron inventar el LED infrarrojo. Fue por accidente. Si recuerdas el capítulo anterior, ellos estaban experimentando con dispositivos de telecomunicaciones y optoelectrónicos, estaban en plena Guerra Fría y querían encontrar un dispositivo que detectara señales de telecomunicaciones. Y por accidente se dieron cuenta que el cristal con el que estaban trabajando emitía una cierta radiación infrarroja, que sí, el ojo humano, los sensores de nuestros ojos no los podían percibir, pero otros sensores, otros dispositivos pudieron hacer medición y pudieron constatar que este diodo emisor de luz estaba emitiendo luz infrarroja. Como te comento, ha pasado un año ya y en los laboratorios de General Electric Nick Holoyak, un ingeniero estadounidense, se encontraba trabajando en la creación de un interruptor. Él quería un interruptor que trabajara sin la necesidad de estarle haciendo ajustes de forma manual. Y estaba trabajando con el cristal compuesto del material que habían utilizado Beard y Pittman. Estaba trabajando con arseniuro de galio. Y en uno de sus tantos experimentos, decidió añadir a estos elementos un elemento más, fósforo. Cuando alimentó el cristal con corriente eléctrica, cuando le proporcionó energía, pasó algo brillante. Y fue literalmente brillante. El cristal produjo luz, luz de un color rojo intenso. Sí, rojo intenso, luz visible al ojo humano. Esto fue un parteaguas, esto marcó el inicio de una nueva era energética en cuanto a la luz, porque a partir de aquí comenzaría la carrera y comenzaría el desarrollo de diferentes LED, de diferentes colores, para llegar a esa luz blanca que pues nos está iluminando hasta hoy en día. Muy, muy interesante y muy importante el descubrimiento que hizo este señor, Nick Holoyak. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que funciona ese LED? ¿Cómo es que se produjo esa luz roja? Te preguntarás. Y para que comprendas, necesito explicarte cómo funciona un material semiconductor. Hoy lo voy a hacer de forma muy breve, sin tantos esquemas, sin tantas anotaciones. Así que si deseas saber más cómo funcionan los materiales semiconductores, tengo dos videos en los que te explico con mayor detalle cómo se forma un material semiconductor tipo N y cómo se forma un material semiconductor tipo N. Lo hago con el silicio, pero es lo mismo que con estos elementos que lo voy a hacer el día de hoy. Hoy lo voy a hacer más rápido, lo voy a hacer más simple. Si quieres profundizar más en esto, en los materiales semiconductores, te recomiendo que veas mucho ese video. Así te va a quedar más claro esta parte. De todos modos, no te preocupes porque la explicación que voy a hacer
también te va a quedar muy clara. Entonces, para conocer cómo Holojack logró hacer que ese cristal emitiera luz roja, como te comento, hay que regresarnos a ver cómo trabaja un material semiconductor. Y es que el material con el que él estaba trabajando se componía de dos elementos principalmente. También añadió fósforo, pero se componía por dos elementos principales: el galio y el arsénico. Si checamos la tabla periódica, el galio en su última banda de valencia, en su última órbita, cuenta con 3 electrones. Estos de aquí, mira. Y el arsénico cuenta con 5. Te los voy a dejar así en blanco para que se diferencien. Cuando tú empiezas a hacer una red de galio y arsénico, se produce la famosa regla del octeto y tenemos que juntos forman un material muy estable. O sea, que no va a pasar corriente eléctrica porque los electrones pues están juntitos, están pegaditos. Entonces no se pueden mover. Y para que exista flujo de electrones, pues tiene que haber baile, tiene que haber movimiento de electrones. Entonces, cumpliéndose la famosa regla del octeto, ellos no se mueven, se quedan ahí, en su lugar, tranquilos. Pero hay algo a lo que se le llama dopaje. Y dopar un material es añadirle otro elemento distinto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el galio, que tiene 3 electrones en su última órbita, lo cambias por silicio, el silicio cuenta con 4. Si cambiáramos este por este, que es silicio, tendríamos que nos sobra un electrón. Ese electrón que queda ahí sin lugar, cuando nosotros le proporcionamos corriente eléctrica a este material, se va a empezar a mover. Se van a empezar a mover esos electrones libres donde añadimos silicio. Eso va a hacer que este material que era estable, que se estaba comportando como aislante, ahora se esté comportando como un material conductor. Y un material conductor con carga negativa. ¿Por qué? Porque le están sobrando electrones, porque el silicio está aportando más electrones de los que ya tenía. Por eso sería un semiconductor tipo N, por ser negativo. Por eso la letra. Así de fácil. Pero ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de silicio, cambiáramos el galio por magnesio? El magnesio en su última banda, en su última órbita, cuenta con solo 2 electrones. Y el galio, como dijimos, tiene 3. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar un hueco, va a quedar un espacio. Ahora, en vez de tener más electrones, tenemos menos. Tenemos que los electrones que ya estaban del galio van a dejar lugares vacíos. Cuando nosotros proporcionemos corriente eléctrica ahí, a pesar de que no haya más electrones, va a haber baile igual, va a haber movimiento, porque los que están en este lugar van a ir a querer llenar esos huecos y se van a empezar a mover y se va a crear el flujo de electrones y este material que era estable va a pasar a ser también conductor, pero ahora tiene una carga positiva. Por eso sería un semiconductor tipo P. O sea, que con silicio es tipo N y con magnesio es tipo P. Al añadir cualquiera de estos al método en el que cambiamos galio por silicio o por magnesio, se le conoce como dopaje. Todo esto te lo explico, como te comento, a fondo en el video que tengo sobre los semiconductores, pero espero que te haya quedado claro. De todos modos, ve, pausa este video y ve el de los semiconductores y te va a quedar todavía mucho más claro. ¿Por qué quería que vieras que se forman materiales tipo P y por qué se forman materiales tipo N? Porque para que un LED funcione necesitas una combinación de ambos.
necesitas combinar los tipo N y los tipo P. Supongamos que necesitas hacer una especie de sándwich. En un lado tienes el material tipo N y en otro lado tienes el material tipo P. Aquí en medio de estos dos se genera una zona de energía que se le conoce como zona de agotamiento. Muy importante, porque cuando nosotros añadimos corriente eléctrica, los electrones del lado tipo N, que es donde están sobrando, van a brincar al tipo P, a rellenar los huecos de este material. Esto sucede mucho con los materiales que cuentan con propiedades de electroluminiscencia. Si no has visto el video en el que te explico qué es la electroluminiscencia, te recomiendo mucho que lo veas. De hecho, está en esta serie de la historia del LED para que los capítulos que vayamos abordando pues queden más claros y que te quede mucho mejor explicado lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, el arseniuro de galio es un material electroluminiscente. La electroluminiscencia, a grandes rasgos, nos dice que es el movimiento de electrones el que genera luz. O sea que cuando los electrones se mueven de un lugar a otro, liberan energía en forma de fotones, que obviamente pasan a ser luz. Esto quiere decir que cuando los electrones de aquí bajan acá, porque van a llenar los huecos de acá, y que cuando se regresan, en el transcurso, en su viaje de un lugar a otro, en su movimiento de un lugar a otro, están liberando energía, están liberando fotones, liberan energía en forma de fotones, que en pocas palabras viene siendo luz. Quiere decir que en la zona de agotamiento es donde se produce ese efecto, ese fenómeno conocido como electroluminiscencia. Ahora sí, podemos aclarar por qué el LED de Beard y de Pitman produjo cierta energía, produjo luz infrarroja, pero no a tal grado de que el ojo humano la pudiera percibir. Tengo una serie de videos en la que te hablo del espectro electromagnético y esto es muy importante. De hecho, pon pausa, ve el video del espectro electromagnético y la parte de la luz visible junto a la luz infrarroja, y es que la luz infrarroja está por detrás de la luz visible dentro del espectro electromagnético. Esto quiere decir que la zona de agotamiento que se producía en el arseniuro de galio que utilizaron Beard y Pitman no era lo suficientemente fuerte, no se liberaba la suficiente energía como para que la luz fuera percibida por nosotros. Se quedó en luz infrarroja. Cuando Holojack a este elemento le añadió fósforo, hizo que esta banda, que la zona de agotamiento fuera más grande, que la diferencia entre el lado N y el lado P fuera mayor y que el movimiento de los electrones produjera mayor energía, que liberaran más cantidad de fotones y que se acercara más dentro del espectro electromagnético a la luz visible. De hecho, llegó a la luz visible y por eso se produjo color rojo, que si tú ves el rango en el espectro electromagnético que corresponde a la luz visible, tenemos que el rojo es el inicial y terminamos con el morado. Ya podrás intuir qué tipo de LED es más difícil de producir o qué tipo de LED necesita más energía para ser creado. Obviamente un LED morado, un LED violeta, va a necesitar más energía que un LED rojo. Por eso el que inventaron estos dos señores, Beard y Pitman, necesitaba menor capacidad energética porque todavía estaba detrás del rojo, no lo podíamos ver. Entonces tenemos que gracias a la zona de agotamiento, los electrones se mueven, liberan energía en forma de fotones y por eso se produce esa
luz roja, esa luz brillante, que Holojack se sintió soñado porque había logrado lo que incluso Oleg Losev en 1922 quiso hacer. 40 años después, este ingeniero estadounidense Holojack lo logró y mencionó que Edison había inventado el foco, pero que él lo había apagado. ¿Por qué? Porque en ese momento en muchos dispositivos, a pesar de que el LED todavía era muy costoso para producir, se empezó a implementar en relojes, en teléfonos, en calculadoras, en diferentes aparatos de la época. Y obviamente empezó la carrera continua por crear diferentes colores. Gracias a que era un tipo de energía y un tipo de luz pues más eficiente, duraba más y obviamente no producía tanto calor como lo hacía la bombilla incandescente que había inventado Thomas Edison. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya quedado muy claro cómo funciona el LED, cómo se produce la luz, cómo Holojack pudo lograr producir ese brillo rojo. Y en siguientes videos seguiremos avanzando porque hubo un color complicado, pero no te quiero hacer spoilers. A lo mejor ya sabes cuál es. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la próxima. Hasta luego.